Érase una vez. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch a library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all access. En los días en que los reyes solían ir a la guerra, que el rey David decidió quedarse en Jerusalén, mientras su ejército combatía a los amonitas bajo el mando de Joab. La ciudad estaba tranquila, y David, confiado en el poder de su ejército, disfrutaba de la calma del palacio. Una tarde, después de levantarse de su siesta, el rey subió al techo de su palacio, donde solía pasear para reflexionar. Desde lo alto, su vista se extendía sobre los tejados de Jerusalén, pero esa vez algo inusual llamó su atención. A lo lejos, vio a una mujer bañándose. Era Betsabé, una mujer de notable belleza, aunque David en ese momento no conocía su nombre ni su historia. Sin embargo, la imagen de ella lo cautivó de inmediato, plantando en su corazón una inquietud que no sería fácil de ignorar. Y todos los días, la imagen de aquella mujer hermosa bañándose no dejaba la mente del rey David. Consumido por la curiosidad y el deseo, mandó a preguntar por ella. Pronto le llegó la respuesta. Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita, uno de los guerreros más fieles y valientes de su ejército. A pesar de saber que Betsabé era una mujer casada, David no detuvo sus impulsos. El poder del rey no tenía límites, y lo que deseaba, lo obtenía. Mandó a buscarla y la trajo a su palacio. Aquella noche, David se acostó con Betsabé. Ella, habiéndose purificado de su impureza, volvió a su casa. Para Betsabé, aquella visita al palacio sería solo el comienzo de un giro inesperado en su vida. Aunque al principio parecía un encuentro pasajero, pronto la noticia de un embarazo pondría en marcha una serie de eventos que la involucrarían en un conflicto que afectaría no solo a su familia, sino también al reino entero. Hasta que un día, todo cambió para Betsabé. Tras aquel encuentro con David, descubrió que estaba embarazada. Aquel descubrimiento la llenó de temor e incertidumbre, sabiendo que su esposo, Urías, estaba lejos, combatiendo en el frente de batalla. Sin otra opción, envió un mensaje urgente al rey. Estoy embarazada. David, al recibir la noticia, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Si el embarazo se hacía público, el escándalo mancharía su reputación y la de Betsabé. David, decidido a encubrir el asunto, elaboró un plan. Mandó llamar a Urías de la guerra con la esperanza de que, al regresar, éste se reuniera con Betsabé y el embarazo pudiera atribuirse a su esposo. Al llegar, David recibió a Urías con amabilidad, preguntándole por el estado de la batalla y sugiriéndole luego que fuera a descansar a su casa junto a su esposa. Parecía un plan sencillo. Sin embargo, Urías, siendo un hombre de principios y leal a sus compañeros de armas, se negó a ir a su hogar mientras los demás soldados continuaban luchando en el campo. En lugar de dormir con Betsabé, pasó la noche junto a los siervos del rey, en la entrada del palacio. Su sentido del deber y su honor frustraron el plan de David, quien comenzaba a darse cuenta de que ocultar su pecado no sería tan fácil como había pensado. Y por eso, al ver que su plan había fallado, David tomó una decisión mucho más oscura y drástica. Decidido a ocultar lo sucedido, envió a Urías de regreso al campo de batalla, pero esta vez con una carta en sus manos dirigida a su comandante, Joab. Urías, fiel y leal, no sabía que aquella carta contenía las instrucciones para su propia muerte. En la carta, David ordenaba a Joab que pusiera a Urías en la primera línea de combate, donde la batalla fuera más feroz, y luego retirara las tropas para que quedara expuesto y muriera. Joab, obedeciendo las órdenes del rey, ejecutó el plan. En medio del enfrentamiento con los amonitas, Urías fue colocado en una posición vulnerable, y como estaba previsto, cayó en combate. La noticia de la muerte de Urías llegó pronto a David, y aunque el mensaje estaba lleno de tristeza, para él significaba que el obstáculo había sido eliminado. Con Urías fuera del camino,
David rápidamente tomó a Betsabé como su esposa, intentando hacer parecer que todo estaba en orden. Sin embargo, aunque David pensaba haber resuelto el problema, las consecuencias de sus actos apenas comenzaban. Este oscuro giro en la vida de Betsabé y la muerte de su esposo cambiarían su destino para siempre, marcando un antes y un después no solo en su vida, sino en la historia de Israel, hasta que finalmente Dios decidió confrontar a David por sus acciones. Envió al profeta Natán con un mensaje contundente. Natán le contó a David una parábola. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, mientras que el pobre solo poseía una pequeña oveja, a la que cuidaba con amor. Un día, un viajero llegó a la casa del hombre rico. En lugar de tomar una de sus muchas ovejas, el hombre rico decidió robar la única oveja del hombre pobre para alimentar a su huésped. Cuando David escuchó la historia, se llenó de ira. Declaró que el hombre rico merecía la muerte y debía pagar por su crueldad. En ese momento, Natán lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres ese hombre». Con esas palabras, David se dio cuenta de la gravedad de su pecado. Había robado a Betsabé y causado la muerte de Urías. Y desde ese día, el corazón de David se llenó de arrepentimiento. Al ser confrontado por Natán, David reconoció su culpa sin excusas, diciendo: «He pecado contra el Señor». Aunque Dios, en su misericordia, lo perdonó y no lo castigó con la muerte, las consecuencias de su pecado eran inevitables. Natán le advirtió que la espada nunca se apartaría de su casa, y que el hijo que había concebido con Betsabé moriría. Pronto, el niño cayó gravemente enfermo, y David, desesperado, se entregó al ayuno y la oración. Durante 7 días, David clamó a Dios por la vida del niño, se negó a comer y permaneció postrado en el suelo, rogando por un milagro. Pero a pesar de su profundo arrepentimiento y sus súplicas, el niño murió al 7º día. El dolor fue inmenso tanto para David como para Betsabé. La muerte de su hijo representaba el duro precio de sus acciones, y aunque Dios los había perdonado, el recuerdo de su pecado seguía presente. Aún así, después de que terminó el duelo, David fue a consolar a Betsabé, quien también cargaba con el dolor y las consecuencias de esos hechos. De su unión nació otro hijo, Salomón, y Dios mostró su favor hacia él desde su nacimiento. Este niño, fruto de la restauración, sería el rey que llevaría a Israel a una era de esplendor y sabiduría sin precedentes. La historia de Betsabé y David es una poderosa lección sobre el alcance del pecado, la justicia divina y la redención a través de la misericordia de Dios. A través de este relato, aprendemos que ninguna acción, por más secreta o justificada que parezca, escapa de las consecuencias. El pecado de David, que comenzó con la lujuria y el engaño, condujo a la muerte de Urías y finalmente al dolor de perder a su propio hijo. Dios, en su justicia, no pasó por alto estas transgresiones, y tanto David como Betsabé sufrieron por las decisiones que se tomaron. Sin embargo, la clave de esta historia no está solo en las consecuencias del pecado, sino también en la respuesta de David. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no buscó justificarse ni ocultar su culpa. En su arrepentimiento genuino, reconoció su falta diciendo: «He pecado contra el Señor». Este arrepentimiento sincero abrió la puerta al perdón de Dios, demostrando que, aunque nuestras acciones tengan graves repercusiones, el Señor está dispuesto a perdonar a quienes se acercan a Él con un corazón contrito. La historia no termina en tragedia, porque a pesar del dolor que David y Betsabé enfrentaron, Dios mostró su capacidad de restaurar. Tras la muerte del primer hijo, nació Salomón, quien llegaría a ser uno de los reyes más grandes y sabios de Israel. Dios no solo perdonó a David, sino que le permitió que de esa unión naciera el rey que consolidaría el reino y traería una era de paz y prosperidad. Esta historia nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero también que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la gracia. Betsabé, que al principio parecía una víctima de las circunstancias, jugó un papel importante en la historia de la redención. De su unión con David no solo vino el rey Salomón, sino que también a través de su linaje, siglos después, nacería Jesús, el Mesías,
mostrando que incluso las situaciones más oscuras pueden ser redimidas por los planes de Dios. La reflexión final nos lleva a comprender que, aunque nuestras acciones nos puedan desviar, Dios tiene el poder de restaurar y transformar nuestras vidas si nos arrepentimos y confiamos en su misericordia. La gracia de Dios no se detiene ante el pecado humano. Es capaz de traer nuevas oportunidades, bendiciones y propósitos más grandes de lo que podemos imaginar. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy vamos a escuchar esta fascinante y poco conocida historia de Judá y Tamar, un relato de valentía, justicia y redención en la tierra de Canaán. Tamar, tras la muerte de sus dos esposos, los hijos de Judá, enfrenta la adversidad con astucia y determinación. Desafiando las normas sociales, trama un plan audaz que revela una verdad transformadora, asegurando su futuro y el de la familia de Judá. Su valentía no solo la redime a ella, sino que también asegura la continuidad de un linaje crucial para la historia de Israel y la venida del Mesías. Acompáñennos mientras desentrañamos los detalles de esta conmovedora narrativa bíblica. Comencemos. En la tierra de Canaán, en una época de grandes patriarcas y promesas divinas, vivía Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Este hombre, de fuerte carácter y decisiones decisivas, era conocido por su audacia y determinación. Decidió alejarse de sus hermanos, buscando un nuevo camino en la tierra rica y prometedora de Canaán. Estableció su hogar en la ciudad de Adulam, un lugar conocido por su belleza natural y prosperidad. En Adulam, Judá no solo encontró un lugar donde establecerse, sino también una amistad duradera con un hombre llamado Hira. Hira, un hombre de carácter afable y leal, se convirtió en su confidente y compañero en muchas aventuras y decisiones importantes. La amistad entre Judá e Hira se fortaleció con el tiempo, creando un vínculo que sería significativo en la vida de Judá. Durante su estancia en Adulam, Judá encontró el amor en la hija de un hombre cananeo llamado Súa. Esta mujer, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, era conocida por su gracia y virtuosidad. Judá y ella se casaron, y su unión fue bendecida con la llegada de 3 hijos, Onán y Sela. La alegría y esperanza florecieron en la familia de Judá con cada nacimiento, especialmente con el de su primogénito, el primogénito, nació en una época de esperanza para la familia de Judá. Desde pequeño, se esperaba mucho de él. Su nacimiento trajo una gran celebración y expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la verdadera naturaleza de se reveló. Aunque era fuerte y lleno de promesas, se apartó del camino del Señor, viviendo una vida que no agradaba a Dios. Su maldad y comportamiento injusto eran evidentes para quienes lo conocían. Con el paso del tiempo, llegó el momento de encontrar una esposa para Judá, deseoso de ver a su hijo prosperar y continuar con la línea familiar, escogió a Tamar, una joven de belleza y virtud. Tamar, conocida por su gracia y sabiduría, era considerada una bendición para cualquier familia. Su unión con parecía un nuevo comienzo, una esperanza renovada para la casa de Judá. Sin embargo, aunque fuerte y lleno de promesas, era un hombre malvado a los ojos del Señor. Su vida, marcada por la desobediencia y la maldad, fue cortada abruptamente por la justicia divina. El Señor, en su sabiduría y justicia, no podía permitir que la maldad de continuara. Su muerte dejó a Tamar viuda y sin hijos, una situación de gran vulnerabilidad en aquellos tiempos. Para Tamar, esta era una época de gran incertidumbre y desamparo. La viudez en aquellos tiempos era una situación precaria, dejando a las mujeres sin protección ni sustento. Sin embargo, Tamar, con su fortaleza y determinación, se mantuvo firme, esperando que se cumpliera la ley del levirato, que dictaba que el hermano del difunto debía tomar a la viuda como esposa para engendrar hijos en nombre del hermano fallecido. En este contexto de desolación y esperanza, la vida de Tamar y la familia de Judá estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que siguió fue una serie de eventos llenos de intriga, desesperación y redención, que no solo impactaron a la familia de Judá, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia del pueblo de Israel. La historia de Judá y Tamar es un testimonio de las complejidades de la vida humana, las decisiones difíciles y la intervención divina en los momentos más oscuros. Según la antigua costumbre del levirato, una tradición profundamente arraigada en la cultura de la época,
El segundo hijo de Judá, Onán, debía tomar a Tamar como esposa para engendrar descendencia en nombre de su hermano fallecido, Esta práctica aseguraba la continuidad del linaje y la protección de las viudas, dándoles un lugar y propósito dentro de la familia extendida. Onán, sin embargo, no compartía este sentido del deber. Consciente de que los hijos que Tamar podría concebir no serían considerados suyos, sino de su difunto hermano, Onán rehusó cumplir plenamente con su obligación. Cada vez que se unía a Tamar, derramaba su simiente en la tierra, evitando así que ella concibiera. Este acto no solo era egoísta, sino también deshonroso, y violaba directamente la ley del levirato, una traición a su hermano, a Tamar, y a la voluntad de Dios. El Señor, en su infinita justicia, vio la maldad en el corazón de Onán, y su rechazo a cumplir con su deber sagrado. La ira del Señor no tardó en manifestarse, y Onán encontró su final prematuro, sumiendo nuevamente a Tamar en la viudez y la incertidumbre. Judá, ahora con 2 hijos muertos y temiendo por la vida de su hijo menor, Sela, decidió enviar a Tamar de regreso a la casa de su padre. Le prometió que cuando Sela creciera, él sería su esposo. Sin embargo, en su corazón, Judá estaba lleno de dudas y temores. Pensaba que Tamar podría ser un mal augurio para sus hijos, que su presencia traía consigo una sombra de muerte y desgracia. El tiempo pasó lentamente para Tamar. Años de espera y paciencia mientras Sela crecía, cada día trayendo consigo la esperanza de que Judá cumpliría su promesa. Sin embargo, esa esperanza se desvanecía con cada año que pasaba. Judá, consumido por sus miedos, no tenía intención de dar a su último hijo en matrimonio a Tamar. Tamar, viendo que su futuro y seguridad estaban en peligro, comenzó a trazar un plan audaz y desesperado. Con la astucia de una mujer que entendía las reglas y costumbres de su tiempo, decidió tomar el destino en sus propias manos. Su situación era precaria, y su única oportunidad de asegurar su lugar en la familia de Judá era mediante un acto de valentía y determinación. Con una mezcla de esperanza y desesperación, Tamar maquinó un plan que desafiaría las normas sociales y religiosas de su tiempo. Sabía que para proteger su futuro y el de su posible descendencia, debía actuar con decisión. Tamar se preparó para un camino lleno de riesgos, confiando en que su audacia sería recompensada y que la justicia de Dios prevalecería en su vida. Un día, después de la muerte de su amada esposa, Judá se encontraba sumido en una tristeza profunda. La pérdida de su compañera de vida le había dejado un vacío inmenso en el corazón. Buscando distraerse de su dolor y encontrar un respiro, decidió subir a Timnat para el esquileo de sus ovejas. Esta labor, aunque ardua, era esencial y celebrada entre los pastores. El esquileo no solo significaba la obtención de la preciada lana, sino también un momento de reunión y festividad, donde los pastores compartían historias, se fortalecían los lazos comunitarios y se honraba el arduo trabajo del año. Acompañado de su fiel amigo Hira, Judá emprendió el camino hacia Timnat. Hira, un hombre de lealtad inquebrantable, había estado al lado de Judá en los momentos más significativos de su vida. Su presencia era un consuelo y una compañía constante para Judá. El camino hacia Timnat, conocido por sus verdes colinas y su paisaje apacible, ofrecía un escenario perfecto para la introspección y la búsqueda de paz. Los susurros del viento entre los árboles y el canto de los pájaros brindaban una serenidad que Judá tanto necesitaba. Mientras tanto, Tamar, al enterarse de que Judá iba de camino a Timnat, vio en esta noticia la oportunidad de ejecutar su plan cuidadosamente elaborado. Tamar, con la astucia y decisión que la caracterizaban, comprendió que su futuro dependía de una acción audaz. Decidió disfrazarse de prostituta, cubriendo su rostro con un velo para no ser reconocida. En aquellos tiempos, las mujeres de vida pública solían cubrirse el rostro, un símbolo de su anonimato y de la transacción que ofrecían. Tamar, resuelta y estratégica, se sentó en el camino hacia Timnat, en el lugar exacto por donde Judá debía pasar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, cuando Judá y Hira se acercaron al lugar donde Tamar esperaba. La luz dorada del atardecer bañaba el paisaje en un resplandor cálido, creando sombras largas y un ambiente de misterio. Cuando Judá vio a la mujer velada, no la reconoció. Su tristeza,
mezclada con el deseo y la necesidad de consuelo temporal, nublaron su juicio. Movido por el impulso y el anhelo de olvidar su pena, se acercó a la mujer velada y le propuso estar con ella. Tamar, consciente de la importancia de asegurar su futuro y su lugar en la familia de Judá, le pidió como garantía su sello, su cordón y su báculo. Estos objetos no eran simples pertenencias, representaban la identidad y autoridad de Judá. El sello, usado para autenticar documentos y decisiones, el cordón, símbolo de su estatus, y el báculo, que representaba su liderazgo, eran emblemas de su poder y posición. Judá, cediendo a sus impulsos y sin percatarse del verdadero propósito de Tamar, entregó estos objetos y se unió a ella. Fue un encuentro cargado de simbolismo y destino, donde las acciones humanas y la intervención divina se entrelazaron en un acto de desesperación y esperanza. Después del encuentro, Tamar volvió a su hogar y retomó su atuendo habitual, ocultando nuevamente su identidad tras la figura de una viuda. Con el amanecer, Judá e Hira continuaron su camino hacia Timnat, mientras Tamar, satisfecha de haber asegurado su futuro, regresaba a su hogar con una determinación renovada. Más tarde, cuando Judá envió a su amigo Hira para recuperar sus objetos, la mujer no pudo ser encontrada. Hira, desconcertado, recorrió el lugar sin éxito, preguntando a los lugareños sobre la mujer velada, pero nadie parecía saber nada. Tamar había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando a Judá sin sus objetos personales y con un misterio sin resolver. La acción de Tamar, audaz y calculada, puso en marcha una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas y dejarían una marca indeleble en la historia de su linaje. Judá, sin saberlo, había sellado su destino y el de su familia en aquel encuentro, un destino que revelaría la justicia divina y la sabiduría de los designios de Dios. Esta historia, llena de giros inesperados y decisiones valientes, se convertiría en un testimonio de la complejidad de la vida humana y la inquebrantable voluntad de la providencia divina. 3 meses después, la tranquila cotidianidad de Judá se vio interrumpida por una noticia que le hizo hervir la sangre de indignación. Se enteró que Tamar, su nuera, estaba embarazada. La noticia corrió como pólvora entre los aldeanos, cada uno añadiendo su propio matiz de escándalo y desdén. Para Judá, esto era una afrenta imperdonable, una deshonra a su familia y a su honor. Sin conocer la verdad detrás de la situación, ordenó que Tamar fuera llevada a la hoguera, un castigo severo y definitivo para lo que él consideraba una traición imperdonable. Las preparaciones para el castigo se hicieron rápidamente. Tamar fue llevada con las manos atadas, escoltada por hombres severos que no mostraban compasión. La multitud se reunió para presenciar el castigo, como si fuera un espectáculo macabro. En sus ojos se podía ver una mezcla de morbo, justicia y condena. Mientras Tamar era llevada hacia su destino, su mente trabajaba rápidamente. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Con una calma que sorprendió a todos, envió un mensaje a Judá. El mensaje contenía los objetos que le había dado aquella noche: su sello, su cordón y su báculo. Junto con ellos, envió una sencilla pero poderosa declaración: el hombre a quien pertenecen estas cosas es el padre del niño que llevo en mi vientre. El mensaje llegó a Judá, quien, al ver sus pertenencias, quedó petrificado. El sello, el cordón y el báculo, emblemas de su identidad y autoridad, ahora lo enfrentaban con la verdad. Su mente retrocedió a aquella noche en Timnat, cuando, cegado por el deseo y la tristeza, se había unido a una mujer velada sin reconocerla. La realidad se impuso con una claridad dolorosa. Judá, un hombre de fuerte carácter, se vio obligado a confrontar su propio error. En ese momento de revelación, su indignación se transformó en un reconocimiento de su propia culpa. Declaró ante todos:
Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela. Con esta declaración, Judá no solo reconoció la justicia de Tamar, sino también su propio fracaso en cumplir la promesa hecha. Tamar fue perdonada y se le permitió vivir. La multitud, que hasta hace unos momentos clamaba por su castigo, quedó en silencio. La justicia divina se había manifestado de una manera inesperada, y Tamar, la mujer que había sido vista como una deshonra, ahora era reivindicada. El tiempo pasó, y llegó el momento del parto. Tamar, fuerte y resuelta, se preparó para dar a luz. Los dolores del parto la llevaron al borde de su resistencia, pero ella se mantuvo firme, sabiendo que el destino de sus hijos estaba en sus manos. Las parteras, expertas y compasivas, la asistieron con cuidado y destreza. Durante el nacimiento, uno de los niños extendió su mano, un acto sorprendente y poco común. La partera, siguiendo la tradición, ató un hilo escarlata en su muñeca, diciendo: «Este salió primero». Sin embargo, en un giro inesperado, el niño retiró su mano, y su hermano salió primero. La partera, asombrada por este fenómeno, exclamó: «¿Cómo te has abierto paso?». Por eso el primer gemelo fue llamado Fares, un nombre que significaba ruptura o brecha, simbolizando la manera en que se abrió paso al mundo. El segundo gemelo, con el hilo escarlata aún en su muñeca, fue llamado Cera, que significa brillo o esplendor. Estos nombres, cargados de significado, reflejaban no solo el orden de su nacimiento, sino también el destino que les aguardaba. Fares y Cera crecieron con la historia de su madre Tamar como un legado de astucia, determinación y justicia. La línea de Fares, en particular, se convirtió en una parte integral de la historia de Israel, llevando eventualmente al nacimiento de David, el rey más grande de Israel, y mucho más tarde, al Mesías, Jesucristo. La historia de Judá y Tamar es un testimonio poderoso del impacto de la verdad, la justicia y la redención en el marco de la narrativa bíblica. Tamar, a través de su inteligencia y audacia, revela una verdad oculta, exponiendo las fallas de Judá. Este acto de valentía no solo justifica sus acciones, sino que también muestra que la verdad, aunque oculta, siempre tiene el poder de cambiar destinos y corregir injusticias. La justicia divina se manifiesta claramente cuando Judá reconoce públicamente que Tamar es más justa que él, lo que no solo la libera del castigo, sino que la coloca en una posición de honor. La redención es un tema central en esta historia. Tamar redime su destino y el de la familia de Judá a través de sus acciones valientes, asegurando la continuidad de un linaje que eventualmente incluirá figuras cruciales como el rey David y el Mesías. La historia de Tamar demuestra que, incluso en momentos de gran oscuridad y desesperación, la justicia divina puede prevalecer. Tamar desafía las normas sociales para asegurar su futuro, mostrando que la intervención divina puede cambiar el curso de los eventos y traer redención y justicia. En última instancia, esta narrativa subraya que el propósito de Dios puede cumplirse de maneras inesperadas, requiriendo fe, integridad y determinación, y destacando que los caminos de Dios a menudo implican desafíos y sacrificios. Gracias por acompañarnos hoy en Historias Sagradas, donde exploramos la fascinante y conmovedora historia de Judá y Tamar. Esperamos que este relato lleno de valentía, justicia y redención haya capturado su interés y les haya brindado una nueva perspectiva sobre estos personajes bíblicos. Su apoyo y participación son fundamentales para nosotros y nos motivan a seguir trayéndoles más contenidos inspiradores y educativos. Si disfrutaron de este video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a continuar difundiendo estas historias llenas de significado y enseñanzas valiosas. Además, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras narrativas bíblicas. Cada semana traemos nuevas historias que exploran las profundidades de la fe y la historia sagrada. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta historia y qué otras narrativas les gustaría ver en nuestro canal. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos y sugerencias. Su participación activa en la comunidad es lo que hace que Historias Sagradas sea un lugar especial para aprender y crecer juntos en la fe.
Finalmente, recuerden activar la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Gracias por ser parte de Historias Sagradas. Hasta nuestro próximo episodio, donde continuaremos descubriendo juntos las maravillas de la Biblia. Bendiciones.